Bienvenidos a este rincón donde las sombras susurran tu nombre. Aquí escucharás historias de brujas, pactos prohibidos y promesas que jamás debieron hacerse. Relatos donde el miedo no termina cuando apagas la luz. Apenas comienza. Si te atreves a descubrir lo que se oculta en la oscuridad, dale like, suscríbete y acompáñanos. Hay trabajos que nadie quiere hacer, empleos que quedan vacantes durante meses porque la gente sabe, aunque no lo diga en voz alta, que algo no está bien ahí. A veces, cuando estamos desesperados por dinero, cuando las opciones se agotan, aceptamos esos trabajos pensando que las historias son solo eso. Historias, pero hay lugares donde los muertos no descansan en paz. Lugares donde la oscuridad esconde cosas que nunca deberían ver la luz del día. Esta es mi historia. Lo que viví en ese cementerio me persigue todavía. Cada noche, cuando cierro los ojos, la veo. Y sé que ella también me ve a mí. Me llamo Tadeo y vivo en un pueblo pequeño de Michoacán, cerca de Uruapan. Tengo 43 años y la mayor parte de mi vida he trabajado en lo que sea que pague las cuentas. He sido albañil, jornalero, chofer, de todo un poco. No soy exigente con el trabajo. Lo que importa es poder mantener a mi familia. Hace 6 meses mi esposa se enfermó. Nada grave, decían los doctores, pero necesitaba medicinas que eran caras. Mis 3 hijos todavía estaban en la escuela. El dinero nunca había sido abundante, pero ahora apenas nos alcanzaba. Necesitaba encontrar algo que pagara mejor, o al menos algo estable. Fue entonces cuando vi el anuncio en la presidencia municipal. Buscaban un velador para el panteón municipal. El sueldo era decente, y el trabajo parecía sencillo. Solo tenía que estar ahí de noche, hacer rondas cada hora, asegurarme de que nadie entrara a robar o hacer vandalismo. 12 horas, de 8 de la noche a 8 de la mañana, 6 días a la semana. Cuando fui a preguntar, el empleado municipal me miró con una expresión extraña. ¿Estás seguro que quieres ese trabajo?, me preguntó. Sí, respondí, necesito el dinero. El hombre suspiró. Mira, te voy a ser honesto. Ese puesto ha quedado vacante 3 veces en los últimos 4 meses. La gente renuncia rápido. Dicen cosas, que escuchan ruidos, que ven sombras. Ya sabes cómo es la gente con los cementerios. No me asustan las historias, le dije. Y era cierto. Nunca había sido supersticioso. Los muertos están muertos, pensaba. No pueden hacer daño. Me dieron el trabajo ese mismo día. Me entregaron las llaves de la caseta del velador, una linterna grande y un silbato por si necesitaba pedir ayuda. La caseta estaba justo en la entrada del panteón, una construcción pequeña de concreto con una silla, una mesa y un catre viejo donde podía descansar entre rondas. El cementerio era grande, tal vez ocupaba unas 3 hectáreas. Tenía secciones viejas con tumbas de hace más de 100 años y secciones nuevas, donde todavía enterraban gente. Había árboles grandes que hacían sombra durante el día, pero que de noche creaban formas inquietantes. Los caminos entre las tumbas eran de tierra y grava. Mi primera noche fue tranquila. Llegué a las 8 cuando todavía había algo de luz. El velador del día, un señor mayor llamado Eusebio, me mostró rápidamente cómo funcionaba todo. Las rondas las haces cada hora, me explicó mientras caminábamos entre las tumbas. Solo caminas por los senderos principales, te aseguras de que todo esté en orden y regresas a la caseta. Si ves o escuchas algo raro, usas el silbato y llamas a la policía. ¿Qué tan seguido pasa algo raro?, ni pregunté. Eusebio no me miró a los ojos. En el día nunca, pero de noche. Bueno, yo no trabajo de noche. Hay razones por las que ese turno no dura mucho. ¿Qué tipo de razones? El viejo negó con la cabeza. Solo haz tu trabajo y no le pongas mucha atención a los ruidos. Los árboles crujen, los animales andan por ahí. No es nada. Eso es lo que tienes que decirte. Su tono no era muy convincente, pero no insistí. Eusebio se fue a las 8 en punto y me quedé solo. Las primeras horas fueron aburridas más que otra cosa. Hice mi primera ronda a las 9. Caminé por los senderos con mi linterna, iluminando las hileras de tumbas a ambos lados. Algunas eran simples cruces de madera,
otras monumentos elaborados de mármol. Había flores frescas en algunas, otras estaban abandonadas y cubiertas de maleza. No vi ni escuché nada fuera de lo normal. Regresé a la caseta, me senté en la silla y pasé la siguiente hora leyendo una revista vieja que encontré ahí. A las 10 hice otra ronda, igual de tranquila. El cementerio estaba en completo silencio. Solo el sonido ocasional del viento moviendo las hojas de los árboles. Así pasaron las primeras 3 noches. Tranquilas, aburridas incluso. Empecé a pensar que las historias sobre el cementerio eran exactamente eso, historias. Gente asustándose de su propia sombra. Pero la cuarta noche algo cambió. Era jueves. Había hecho mi ronda de las 11 sin problemas. Regresé a la caseta y me preparé un café en el pequeño hornillo eléctrico que había traído de casa. Eran casi las 12 cuando escuché el primer ruido. Era un sonido metálico, como si alguien estuviera golpeando una pala contra piedras. Venía de la parte vieja del cementerio, hacia el fondo. Me levanté de la silla y tomé mi linterna. Probablemente un perro, me dije a mí mismo. Los perros callejeros a veces entraban al cementerio. Salí de la caseta y caminé hacia donde había escuchado el sonido. La noche estaba oscura, sin luna. Mi linterna cortaba la oscuridad en un cono de luz, pero más allá de eso, todo era negro. El sonido se había detenido. Llegué a la sección vieja del cementerio y comencé a caminar entre las tumbas, iluminando cada una. Todo parecía normal. Entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. Una de las tumbas, una vieja de principios del siglo pasado, estaba abierta. La lápida había sido movida a un lado y había tierra fresca removida alrededor del agujero. Me acerqué con cuidado, mi corazón latiendo más rápido. Apunté la linterna hacia el interior de la tumba. Estaba vacía, completamente vacía. No había ataúd, no había restos, solo tierra. «Ladrones», pensé. Había escuchado que algunas personas robaban de las tumbas viejas buscando joyas o cosas de valor que hubieran sido enterradas con los difuntos. Decidí reportarlo en la mañana. Por ahora no había mucho que pudiera hacer. Di una vuelta más por el área, pero no vi a nadie. Regresé a la caseta y anoté en el cuaderno de reportes lo que había encontrado. El resto de la noche pasó sin incidentes. En la mañana, cuando llegó Eusebio, le conté sobre la tumba abierta. El viejo palideció. ¿Qué tumba era? Le describí la ubicación. Eusebio negó con la cabeza. Tadeo, esa tumba ya estaba abierta la semana pasada. La reportamos. La municipalidad vino y la cerró hace 3 días. Pues ahora está abierta de nuevo, dije. Eusebio me miró con una expresión que no pude interpretar. Ten cuidado, fue todo lo que dijo antes de irse. Esa noche, cuando regresé al trabajo, decidí prestar más atención. Durante mi ronda de las 9, pasé por la tumba que había encontrado abierta. Alguien la había cerrado de nuevo durante el día. La lápida estaba en su lugar y la tierra apisonada. Todo parecía normal hasta mi ronda de la 1 de la madrugada. Esta vez, cuando llegué a la sección vieja del cementerio, encontré no una sino 3 tumbas abiertas. 3 tumbas diferentes, todas en la misma área, todas con la tierra recién removida. El miedo comenzó a apretar mi pecho. Esto no podía ser obra de ladrones normales. ¿Quién abriría 3 tumbas en una noche? ¿Y para qué? Me quedé parado ahí, indeciso. Debería llamar a la policía, pensé. ¿Pero qué les iba a decir? ¿Que alguien estaba abriendo tumbas vacías? Decidí quedarme en el área, vigilar. Tal vez quien fuera que estaba haciendo esto regresaría. Me escondí detrás de un mausoleo grande, apagué mi linterna y esperé. Pasaron 20 minutos, media hora. Estaba empezando a pensar que no pasaría nada cuando lo escuché. Pasos, lentos y pesados, venían desde más adentro del cementerio acercándose. Mi respiración se detuvo. Pegué mi espalda contra la pared del mausoleo tratando de hacerme invisible. Los pasos se acercaban más, y entonces vi una luz. No era una linterna normal. Era un brillo débil, verdoso, que parecía venir de algún tipo de lámpara de aceite antigua. Una figura apareció entre las tumbas. Era una mujer, o algo que parecía mujer. Caminaba encorvada, arrastrando algo pesado. Cuando se acercó más, pude ver que llevaba un costal grande al hombro. Vestía completamente de negro.
un vestido largo y harapiento que arrastraba por el suelo. Su cabello era largo y blanco, cayendo sobre su rostro. Llevaba la lámpara en una mano y en la otra, algo que parecía una pala pequeña. Se detuvo frente a una de las tumbas cerradas. Dejó el costal y la lámpara en el suelo y comenzó a cavar. No usaba la pala, usaba sus manos desnudas cavando en la tierra con una fuerza que no parecía natural. La tierra volaba hacia los lados mientras ella excavaba, haciendo ese sonido metálico que había escuchado antes, como si sus uñas fueran de metal. Me quedé completamente inmóvil observando con horror. Quién o lo que fuera esta mujer definitivamente no era normal. Nadie podía cavar así de rápido con las manos. En cuestión de minutos había abierto la tumba lo suficiente para alcanzar lo que estaba buscando. Metió su brazo en el agujero y sacó algo. A la luz de su lámpara, pude ver que eran huesos. Huesos humanos. Los sostuvo frente a ella, examinándolos. Luego comenzó a murmurar palabras en un idioma que no reconocí. Su voz era baja pero áspera, como si tuviera la garganta llena de arena. Mientras murmuraba, metió los huesos en su costal. Luego volvió a meter la mano en la tumba y sacó más. Huesos largos, costillas, partes de cráneo. Todo iba al costal mientras ella continuaba con sus murmullos. Yo seguía escondido, paralizado por el miedo. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que corriera, pero no podía moverme. Era como si mis pies estuvieran clavados al suelo. La mujer terminó de recoger los huesos. Cerró parcialmente la tumba, dejándola como las otras que había encontrado, medio abierta con tierra removida alrededor. Entonces algo terrible pasó. La mujer se quedó quieta, completamente inmóvil, y lentamente, muy lentamente, giró su cabeza en mi dirección. Aunque estaba escondido en la oscuridad, aunque no había hecho ningún ruido, de alguna forma sabía que yo estaba ahí. Levantó su rostro, apartando el cabello blanco que lo cubría. Lo que vi me quitó el aliento. Su rostro era pálido, de un blanco enfermizo que brillaba débilmente en la oscuridad, pero lo peor eran sus ojos. Estaban hundidos profundamente en las cuencas, como si fueran solo agujeros negros en su cara. No podía ver pupilas ni iris, solo esa oscuridad vacía. Su boca se abrió en lo que podría haber sido una sonrisa, revelando dientes amarillentos y desiguales. Y entonces emitió un sonido que nunca olvidaré. Una risa horrible, aguda y quebrada que resonó entre las tumbas. No era una risa humana. Era el sonido que haría alguien que había olvidado cómo reír hacía mucho tiempo, pero que intentaba recordar. El terror me liberó de mi parálisis. Di media vuelta y corrí. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida, tropezando con lápidas, chocando contra árboles, sin importarme nada excepto alejarme de esa cosa. La risa me seguía resonando en la noche. No me atreví a mirar atrás. Solo corrí hasta llegar a la caseta, entré de golpe y cerré la puerta con seguro. Me dejé caer contra la pared, mi respiración agitada, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Mis manos temblaban incontrolablemente. ¿Qué había sido eso? ¿Qué era esa mujer? Ninguna persona normal podía acabar así. Ninguna persona normal tendría ese rostro, esos ojos. Me quedé en la caseta el resto de la noche, sin atreverme a salir. No hice más rondas. Solo me senté en la silla con la linterna apretada en mi mano, mirando la puerta, esperando que el amanecer llegara. Cuando finalmente salió el sol y Eusebio llegó, debí verme terrible porque su primera pregunta fue: ¿qué te pasó? Le conté todo. Sobre las tumbas abiertas, sobre la mujer de negro, sobre los huesos y la risa. Eusebio escuchó en silencio, su rostro poniéndose cada vez más sombrío. «Es la Tlazik», dijo finalmente cuando terminé. «¿La qué?» «Tlazix, una bruja. Roba huesos de los muertos para sus rituales. Siempre ha estado ahí, desde antes de que yo empezara a trabajar aquí. Por eso nadie dura en el turno de noche. Todos la ven eventualmente». «¿Y por qué nadie hace nada?», pregunté, mi voz subiendo de tono. «¿Por qué no llaman a la policía o...?» «¿Y qué les vas a decir?», interrumpió Eusebio. ¿Que hay una bruja robando huesos? Te van a decir que estás loco. Algunos del pueblo saben de ella, los viejos, pero nadie habla de eso abiertamente. Es
Es algo que se acepta, se deja en paz y ella nos deja en paz. Pero me vio, dije, el miedo apretando mi garganta. Me miró directamente. ¿Qué significa eso? Eusebio negó con la cabeza. No sé. Los otros veladores que la vieron renunciaron de inmediato. No se quedaron para averiguarlo. Debí haber renunciado ese mismo día. Debí haber escuchado mi instinto y alejarme. Pero necesitaba el dinero, las medicinas de mi esposa, la comida para mis hijos, la renta. No podía darme el lujo de renunciar. Decidí que continuaría, pero con más cuidado. Haría mis rondas rápido, evitaría la sección vieja del cementerio, me quedaría en la caseta tanto como fuera posible. Esa noche regresé al trabajo con un nudo en el estómago. Las primeras horas fueron tranquilas. Hice rondas cortas, solo por los caminos principales, sin adentrarme mucho. Todo parecía normal hasta alrededor de las 2 de la madrugada. Estaba en la caseta cuando escuché el primer susurro. Suave, apenas audible, como si alguien estuviera hablando justo afuera de la puerta. Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana. Miré hacia afuera, pero no vi a nadie. El susurro continuó. Palabras que no podía entender, en ese mismo idioma extraño que había escuchado a la mujer murmurar. «Vete», dije en voz alta, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Déjame en paz». El susurro se detuvo. El silencio que siguió fue de alguna manera peor. Me quedé parado junto a la ventana, esperando, escuchando. Entonces escuché pasos, lentos, deliberados, caminando alrededor de la caseta, como si alguien estuviera dando vueltas alrededor del edificio. Mi respiración se aceleró. Tomé mi linterna y apunté hacia la ventana, pero no podía ver nada más allá del cristal. Los pasos continuaron, rodeando la caseta una y otra vez. «¿Quién está ahí?», grité. Aunque sabía perfectamente quién era, los pasos se detuvieron, justo afuera de la puerta. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego algo rasguñó la puerta, como uñas largas arrastrándose sobre la madera. El sonido era horrible, lento, metódico, de arriba a abajo, de arriba a abajo. «Vete», repetí, mi voz quebrándose. «Por favor, vete». La risa regresó. Esa misma risa quebrada y horrible que había escuchado entre las tumbas. Venía del otro lado de la puerta, tan cerca. Me alejé de la puerta, retrocediendo hasta chocar contra la pared opuesta. La risa continuó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Luego, abruptamente, se detuvo. Los pasos se alejaron. Pude escucharlos alejándose, adentrándose de nuevo en el cementerio. No dormí esa noche. No me moví de la caseta. Solo me quedé ahí temblando, esperando que amaneciera. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada noche cuando llegaba al trabajo el miedo era peor. Y cada noche la cosa regresaba. A veces solo escuchaba los susurros. Otras veces los pasos alrededor de la caseta. Una noche, cuando finalmente me atreví a mirar por la ventana, la vi parada al otro lado del camino, mirando directamente hacia mí, su rostro pálido brillando en la oscuridad. Esos agujeros negros donde deberían estar sus ojos fijos en mí. Dejé de hacer rondas por completo. Me quedaba encerrado en la caseta toda la noche rogando que el tiempo pasara rápido. El cansancio comenzó a afectarme. No podía dormir durante el día porque cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Veía esos ojos vacíos mirándome. Escuchaba esa risa. Mi esposa notó el cambio en mí. «Tadeo, estás enfermo. Necesitas descansar», me decía. Pero, ¿cómo le explicaba lo que estaba pasando? Ella pensaría que me había vuelto loco. Una semana después de haberla visto por primera vez, algo peor pasó. Era viernes, cerca de las 3 de la madrugada. Estaba sentado en la caseta, medio dormido del cansancio, cuando escuché mi nombre. «Tadeo». Era un susurro, pero claro, definitivamente mi nombre. Abrí los ojos de golpe. La voz había venido de adentro de la caseta, no de afuera, de adentro. Miré alrededor del pequeño espacio. No había nadie. Estaba solo. «Tadeo», repitió la voz. Venía de debajo del catre. Con manos temblorosas tomé mi linterna y apunté hacia el catre. No había nada ahí, solo el espacio vacío debajo de la cama. «Te veo», susurró la voz ahora desde detrás de mí.
Giré tan rápido que casi me caí de la silla. No había nadie. La caseta estaba vacía excepto por mí. Te veo cuando duermes. Te veo cuando caminas. Siempre te veo. La voz venía de todas partes ahora. De las paredes, del techo, del suelo. Como si la caseta misma estuviera hablando. Salté de la silla y corrí hacia la puerta. La abrí de golpe y salí al aire libre. Pero afuera no era mejor. Podía sentir una presencia. Como si algo me estuviera observando desde cada sombra, desde cada tumba. Los susurros continuaron, viniendo de todas direcciones. Tadeo. Mi nombre repetido una y otra vez en ese susurro horrible. Corrí. Corrí hacia la salida del cementerio, hacia la calle. No me importó abandonar mi puesto. No me importó nada excepto salir de ahí. Corrí todo el camino a casa. Llegué jadeando, temblando. Mi esposa me encontró en el patio, apoyado contra la pared, llorando. Renuncio, le dije. Renuncio a ese trabajo, no vuelvo nunca. Ella no hizo preguntas, solo me abrazó. Al día siguiente llamé a la municipalidad y renuncié. Les dije que tenía una emergencia familiar y que no podía continuar. No fui a recoger mi último pago. No regresé al cementerio ni siquiera para devolver las llaves. Las tiré a la basura. Busqué otro trabajo, cualquier cosa. Encontré algo en una fábrica que pagaba menos, pero no me importó. Con tal de no volver a ese lugar. Pero aunque dejé el cementerio no me dejó a mí. Los susurros continuaron. En casa, cuando todo estaba en silencio, a veces escuchaba mi nombre susurrado en la oscuridad. Cuando caminaba por el pueblo, sentía esa presencia siguiéndome. Una noche, 2 semanas después de renunciar, desperté y la vi. Estaba parada junto a mi cama, la mujer de negro, su rostro pálido brillando débilmente en la oscuridad de mi habitación. Esos agujeros negros donde deberían estar sus ojos mirándome. Quise gritar, pero mi voz no salió. Solo podía quedarme ahí paralizado mirándola. Ella inclinó su cabeza estudiándome. Luego, muy lentamente, extendió una de sus manos huesudas hacia mí. Sus dedos largos y retorcidos se acercaron a mi rostro. Cerré los ojos esperando sentir su toque. Pero no pasó nada. Cuando abrí los ojos de nuevo, se había ido. Pero sobre mi mesita de noche, donde no había estado antes, había algo. Un hueso. Un hueso humano, pequeño, tal vez de un dedo. Lo tiré de inmediato, pero el mensaje era claro. Me había marcado. Me había elegido. Y no importaba a dónde fuera o qué hiciera, ella siempre sabría dónde encontrarme. Han pasado 3 meses desde entonces. Ya no trabajo en el cementerio. He tratado de seguir con mi vida normal, pero nada es normal. Los susurros continúan. La presencia continúa. Algunas noches la veo parada afuera de mi casa, entre las sombras, observando. Mi esposa está preocupada. Dice que he cambiado, que ya no duermo, que salto al menor ruido, que vivo con miedo constante. Tiene razón, y cada noche, cuando finalmente me duermo del agotamiento, sueño con el cementerio, con las tumbas abiertas, con ella cavando entre los muertos, recogiendo sus huesos mientras murmura en ese idioma antiguo, y en el sueño siempre termino igual. Ella girando su cabeza hacia mí, esos agujeros vacíos donde deberían estar sus ojos fijos en los míos, su boca abriéndose en esa sonrisa terrible, y esa risa horrible que me persigue incluso cuando estoy despierto. No hay escape. No hay final feliz. Solo la certeza de que la he visto, de que ella sabe quién soy, y de que nunca me dejará en paz. El cementerio guarda sus secretos, y yo descubrí uno que nunca debí conocer. Las carreteras de noche son lugares extraños. Cuando el sol se esconde y la oscuridad cubre todo, esos caminos que conocemos tan bien durante el día se transforman en algo diferente. Las sombras se hacen más profundas, los sonidos se amplifican, y la soledad se siente como una presencia física que te acompaña en el asiento del copiloto. He escuchado muchas historias sobre cosas que pasan en las carreteras cuando ya no hay luz. Historias de personas que ven cosas que no deberían estar ahí, que escuchan voces que los llaman desde el arcén, que sienten presencias en sus autos cuando saben que están solos. Siempre pensé que eran solo leyendas urbanas, cuentos que la gente inventa para hacer más interesantes sus viajes aburridos. Pero eso fue antes de aquella noche, antes de que me pasara a mí.
Ahora sé que algunas de esas historias son verdad, y que hay cosas en esas carreteras oscuras que es mejor no encontrar nunca. Me llamo Octavio. Tengo 38 años y vivo en Cuernavaca, Morelos. Trabajo como supervisor en una fábrica que queda a las afueras de la ciudad, del lado de Cuautla. Es un trabajo decente que paga las cuentas y me permite mantener a mi familia. Tengo 2 hijos y una esposa que me esperan en casa todas las noches. Normalmente trabajo el turno de la mañana, de 7 a 3 de la tarde, pero a veces me toca cubrir el turno nocturno cuando falta alguno de mis compañeros. Y fue en uno de esos turnos nocturnos cuando me pasó lo que voy a contar. Era un jueves de marzo. Recuerdo que hacía frío esa noche, más frío de lo normal para esa época del año. Había salido de la fábrica cerca de las 2 de la mañana, después de completar mi turno y revisar que todo quedara en orden para el siguiente turno. El estacionamiento estaba vacío cuando subí a mi coche. Un Tsuru viejo pero confiable que me ha servido bien durante años. Arranqué el motor, prendí la calefacción porque el frío se metía hasta los huesos y emprendí el camino de regreso a casa. La ruta que tomo normalmente es por la carretera federal, un tramo de unos 40 kilómetros que conozco de memoria. Durante el día es una carretera con bastante tráfico, con camiones de carga, autobuses y autos que van y vienen constantemente. Pero a esas horas de la madrugada es un camino solitario. A veces puedes manejar 10 o 15 minutos sin ver otro vehículo. Solo está uno, el ruido del motor y la línea blanca del camino iluminada por los faros. Esa noche el camino estaba especialmente vacío. Llevaba manejando unos 20 minutos y no había visto ni un solo auto. A ambos lados de la carretera había campos oscuros y, más allá, cerros que se alzaban como sombras enormes contra el cielo sin estrellas. El viento soplaba fuerte esa madrugada, haciendo que los árboles se mecieran y que algunas ramas cruzaran el camino rodando como si estuvieran vivas. Tenía la radio puesta en una estación de música norteña, con el volumen bajo, solo para tener algo de compañía. Mis ojos estaban fijos en la carretera, concentrado en no salirme del camino porque el cansancio empezaba a pesarme en los párpados. Pensaba en llegar a casa, en meterme a la cama junto a mi esposa, en dormir hasta tarde porque al día siguiente era mi día libre. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era un poste o un árbol. Era solo una forma oscura a un lado de la carretera, varios metros adelante. Pero conforme me acercaba, la forma se fue definiendo. Era una persona, una mujer, para ser más exacto. Estaba parada al borde del arcén, completamente inmóvil mirando hacia la carretera. Sentí una punzada de alerta en mi estómago. No era normal ver a alguien parado en medio de la nada a esas horas de la madrugada. Mi primer instinto fue pasar de largo, acelerar y dejarla atrás. Pero conforme me acercaba, pude ver más detalles. Vestía completamente de negro con lo que parecía ser un vestido largo que le llegaba hasta los tobillos. Tenía el cabello largo y oscuro que le caía sobre los hombros. Y aunque no podía ver su rostro claramente todavía, su postura era la de alguien que necesitaba ayuda. Tenía un brazo levantado ligeramente, en el gesto universal de alguien que pide aventón. Pasaron por mi mente todas las advertencias que me habían dado desde pequeño. No recojas gente en la carretera de noche. No te detengas en lugares oscuros. Si ves algo extraño, sigue manejando. Pero también estaba esa otra voz, la voz de mi madre que siempre me enseñó a ayudar a los demás, que me decía que no podía dejar a una mujer sola en medio de la nada a las 2 de la mañana. ¿Y si realmente necesitaba ayuda? ¿Y si le había pasado algo a su auto? ¿Y si estaba en peligro? Tomé la decisión en una fracción de segundo. Empecé a reducir la velocidad. Cuando llegué a su altura, me detuve completamente a un lado de la carretera, dejando el motor encendido. Bajé la ventanilla del copiloto y me asomé para hablarle. La mujer se acercó al auto lentamente. Sus movimientos eran extraños, como si le costara trabajo caminar, arrastrando ligeramente los pies sobre el asfalto. Cuando llegó junto a la ventanilla, se agachó un poco para mirar hacia adentro. Y fue ahí cuando debí haberme dado cuenta de que algo no estaba bien. Su rostro estaba cubierto casi por completo por su cabello. Solo podía ver parte de su barbilla y sus labios,
que eran muy pálidos, casi grises. No dijo nada, no me saludó, no me explicó qué hacía ahí, no me preguntó a dónde iba. Solo se quedó ahí parada, mirando hacia el interior del auto con esa cortina de cabello ocultando sus ojos. Le pregunté si necesitaba ayuda, si se le había descompuesto su carro, si quería que la llevara a algún lado. No respondió. Simplemente dio un paso hacia atrás y caminó hacia la puerta trasera del auto. Escuché el clic de la manija y sentí cómo el auto se hundía ligeramente cuando ella entró y se sentó en el asiento de atrás. Miré por el espejo retrovisor tratando de verla mejor, pero la oscuridad del asiento trasero no me dejaba distinguir mucho. Solo podía ver su silueta, sentada completamente quieta, con las manos sobre el regazo. Le pregunté a dónde quería ir. Silencio. Le pregunté si estaba bien. Nada. La mujer no emitía ningún sonido, ni siquiera parecía estar respirando. Empecé a sentir que había cometido un error. Pero ya era tarde. No podía simplemente decirle que se bajara sin más. Eso sería de mala educación. Y además, ¿qué tal si realmente necesitaba ayuda y solo estaba asustada o en shock? Decidí seguir manejando. Pensé que tal vez cuando llegáramos a la siguiente zona iluminada, a algún pueblo o gasolinera, ella me diría a dónde quería ir. Arranqué nuevamente y retomé la marcha. El silencio dentro del auto era denso, incómodo. Apagué la radio porque de alguna manera la música hacía todo más extraño. Solo se escuchaba el ruido del motor y el viento golpeando contra las ventanas. Cada 30 segundos más o menos miraba por el espejo retrovisor, intentando ver a mi pasajera, pero ella no se había movido ni un milímetro. Seguía sentada en la misma posición, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, con ese cabello cubriéndole completamente el rostro. Pasaron 5 minutos que se sintieron como una eternidad, y entonces empecé a notar algo extraño. La temperatura dentro del auto estaba bajando. Al principio pensé que era mi imaginación, o que la calefacción no estaba funcionando bien, pero no. Hacía frío. Un frío que no era normal. Un frío húmedo y penetrante que se metía por la ropa y llegaba hasta los huesos. Podía ver mi propio aliento condensándose frente a mí cada vez que exhalaba. Miré nuevamente por el espejo retrovisor. La mujer no se había movido, pero ahora, con ese frío antinatural llenando el auto, empecé a notar otros detalles. Su piel, lo poco que podía ver de sus manos y su cuello, era demasiado pálida. No era el pálido normal de alguien de piel clara, era un pálido enfermizo, casi grisáceo, como el color de la cera vieja, y no se movía, para nada, ni siquiera el movimiento sutil del pecho al respirar. Estaba completamente inmóvil, como una estatua. El miedo empezó a trepar por mi columna vertebral. Algo no estaba bien, algo estaba muy mal. Intenté hablarle nuevamente, con la voz saliendo más temblorosa de lo que hubiera querido. Le pregunté si se sentía bien, si necesitaba que me detuviera. Silencio absoluto. Ni siquiera una señal de que me hubiera escuchado. Aceleré un poco queriendo llegar lo más rápido posible a algún lugar con luz, con gente. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos. El frío seguía aumentando. Ahora podía ver escarcha formándose en las esquinas de las ventanas del auto. Escarcha. En marzo. Con la calefacción al máximo. Volví a mirar por el espejo retrovisor. Y esta vez lo que vi casi me hace perder el control del auto. La mujer había movido la cabeza. Ya no la tenía inclinada hacia adelante. Ahora estaba completamente recta, mirando directamente hacia el espejo. Directamente hacia mí. Pero su rostro seguía oculto por esa cortina de cabello negro. Podía sentir sus ojos sobre mí aunque no pudiera verlos. Y había algo en su postura, en la manera en que se quedaba completamente inmóvil, que no era humano. Los humanos no pueden quedarse tan quietos. Siempre hay algún movimiento, por pequeño que sea. Pero ella era como una fotografía, como algo congelado en el tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me sudaban a pesar del frío intenso que llenaba el auto. Intenté concentrarme en la carretera, en seguir manejando, en llegar a algún lugar seguro,
pero no podía dejar de mirar el espejo retrovisor cada pocos segundos, y cada vez que miraba, ella seguía ahí, en esa misma posición antinatural, con el rostro oculto pero con la certeza absoluta de que me estaba observando. El silencio dentro del auto era opresivo. No se escuchaba nada además del motor y mi propia respiración agitada. Ella no hacía ningún ruido, ni un suspiro, ni un movimiento de ropa, nada. Era como si no estuviera realmente ahí, como si fuera una ilusión proyectada en mi asiento trasero. Empecé a ver luces a lo lejos. Era un pueblo pequeño que quedaba en la ruta, con una gasolinera que a veces estaba abierta las 24 horas. Pensé en detenerme ahí, en decirle a la mujer que ya no podía llevarla más lejos, en conseguir que se bajara de mi auto aunque tuviera que ser grosero. Ya no me importaba quedar mal, solo quería que saliera del coche, pero conforme me acercaba al pueblo, empecé a dudar. ¿Qué le iba a decir exactamente? ¿Que me asustaba? ¿Que su silencio me ponía nervioso? Tal vez había una explicación perfectamente razonable para todo. Tal vez estaba en shock por algún trauma. Tal vez estaba enferma o tenía alguna condición que hacía que actuara así. Me sentí ridículo por un momento, avergonzado de mi propio miedo. Decidí que me detendría en el arcén justo antes de llegar al pueblo. Le diría amablemente que ahí terminaba mi camino, que lo sentía pero no podía llevarla más lejos. Si quería seguir, podría caminar hasta el pueblo o esperar otro auto. Pero tenía que bajar de mi coche. Necesitaba que bajara. Reduje la velocidad y me orillé a un lado de la carretera. Puse las intermitentes y dejé el motor encendido. Respiré profundo, preparándome para girarme y hablarle de frente. Pero antes de hacerlo, miré una última vez por el espejo retrovisor, y lo que vi me dejó completamente helado. El cabello de la mujer se había movido ligeramente, tal vez por alguna corriente de aire dentro del auto, y por primera vez pude ver parte de su rostro. Solo fue un segundo, tal vez menos, pero en ese segundo vi sus ojos. O mejor dicho, vi dónde deberían haber estado sus ojos, porque no había nada ahí. Solo cuencas oscuras, vacías, como agujeros negros en su rostro pálido. Y su boca estaba ligeramente abierta, mostrando dientes que parecían demasiado largos, demasiado afilados. Un terror absoluto se apoderó de mí. No era una persona. Lo que fuera que estaba en mi asiento trasero no era humano. Nunca lo había sido. Abrí la puerta de mi lado con manos temblorosas y salí del auto tropezando con mis propios pies. El aire frío de la noche me golpeó el rostro, pero casi ni lo sentí. Caminé hacia la puerta trasera del lado del conductor, preparándome para abrirla y enfrentar lo que fuera que estuviera ahí dentro. Mis dedos tocaron la manija fría del metal. Respiré profundo, y de un jalón abrí la puerta de golpe, dando un paso atrás al mismo tiempo. El asiento trasero estaba vacío, completamente vacío. No había nadie ahí. Ni la mujer de negro, ni su vestido, ni su cabello, nada. El asiento se veía exactamente como había estado antes de recogerla. Parpadeé varias veces, sin poder procesar lo que estaba viendo. Me acerqué y toqué el asiento con la mano. Estaba helado, tan frío que dolía tocarlo, pero definitivamente vacío. Retrocedí tambaleándome y miré alrededor de la carretera. No había nadie. A ambos lados solo había oscuridad, campos vacíos que se extendían hacia la nada. No había lugar donde alguien pudiera haberse escondido tan rápido. Y además, yo había escuchado cuando ella subió al auto. Había sentido el peso del coche hundirse cuando se sentó. Eso había sido real. ¿O no? Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Había imaginado todo? El cansancio me había jugado una mala pasada y había alucinado a una pasajera que nunca existió. Pero entonces recordé el frío. El frío había sido real, y las marcas de escarcha en las ventanas todavía estaban ahí, derritiéndose lentamente. Me quedé ahí parado en medio de la carretera oscura, con el corazón latiéndome como tambor, mirando el interior vacío de mi auto. No tenía ninguna explicación lógica para lo que acababa de pasar, simplemente no la tenía. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos, volví a subir al auto. Cerré todas las puertas con seguro.
algo que debía haber hecho desde el principio. Puse el coche en marcha y arranqué, alejándome de ese lugar lo más rápido que me permitía la carretera. El resto del camino a casa lo hice en un estado de shock. No puse música. No pensé en nada. Solo manejé, con los ojos fijos en la carretera adelante, negándome a mirar por el espejo retrovisor. Cada sombra al borde del camino me hacía saltar. Cada forma oscura me hacía acelerar un poco más. Llegué a mi casa cuando estaban por dar las 3:30 de la mañana. Me quedé sentado en el auto estacionado frente a mi casa durante varios minutos, solo respirando, tratando de calmarme. La casa estaba oscura. Mi esposa y mis hijos dormían tranquilamente adentro. Todo se veía normal, ordinario, real. Finalmente bajé del auto y entré a la casa. Me quité los zapatos en silencio para no despertar a nadie y fui directo al baño. Me lavé la cara con agua fría, mirándome en el espejo. Me veía pálido, con ojeras profundas, pero por lo demás normal, como si no acabara de vivir la experiencia más aterradora de mi vida. Me metí a la cama junto a mi esposa. Ella se movió un poco y murmuró algo dormida, pero no despertó. Me quedé ahí acostado, mirando el techo, incapaz de cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía ese rostro pálido con las cuencas vacías mirándome desde el asiento trasero. No le conté a nadie lo que había pasado. ¿Qué iba a decir? ¿Que había recogido a un fantasma en la carretera? Sonaría ridículo. Pensarían que estaba loco o que me había quedado dormido al volante y había soñado todo. Así que me lo guardé, lo enterré en lo profundo de mi mente, intentando convencerme de que había sido una alucinación provocada por el cansancio. Pero en el fondo sabía la verdad. Sabía lo que había visto. Sabía lo que había sentido. Eso había sido real. Pasaron los días y luego las semanas. La vida continuó con normalidad. Seguí yendo al trabajo. Seguí manejando por esa misma carretera. Pero ya no era igual. Cada vez que tenía que hacer ese camino de noche, sentía un nudo en el estómago. Mis ojos escaneaban constantemente los bordes de la carretera, buscando figuras oscuras que no deberían estar ahí. Y las he visto, no siempre, pero sí a veces. Figuras paradas al borde del camino en medio de la oscuridad. Algunas veces son hombres, otras mujeres. Siempre de negro, siempre inmóviles, siempre con ese gesto de pedir aventón, y cada vez que veo una, acelero y paso de largo sin mirar atrás. He hablado con otros conductores que hacen la misma ruta regularmente. Algunos me han contado historias similares. Uno me dijo que una vez recogió a un hombre viejo que desapareció del asiento trasero cuando se detuvo en una gasolinera. Otro me contó que vio a una chica joven caminando por la carretera en plena madrugada, pero cuando regresó por el mismo camino minutos después, la vio exactamente en el mismo lugar, en la misma posición, como si nunca se hubiera movido. Estas carreteras están llenas de historias así, demasiadas para ser solo coincidencias o alucinaciones colectivas. Hay algo en estos caminos oscuros, algo que no entendemos, algo que existe en ese espacio entre la vida y lo que viene después. Ahora, cada vez que tengo que manejar de noche sigo ciertas reglas. Nunca me detengo para recoger a nadie, sin importar qué tan desesperados se vean. Mantengo todas las puertas cerradas con seguro. No miro demasiado tiempo las figuras que veo al borde del camino. Y sobre todo nunca jamás miro por el espejo retrovisor más de lo necesario, porque tengo miedo de lo que podría haber ahí. Tengo miedo de girar la vista hacia atrás y encontrar ese asiento trasero ocupado nuevamente. De ver esa figura de negro sentada en silencio, con el rostro oculto por el cabello, esperando, siempre esperando. Han pasado ya varios meses desde aquella noche, pero el miedo no se ha ido. Se ha quedado conmigo como una sombra, como un peso constante en mi pecho cada vez que subo al auto después del anochecer. Mis compañeros de trabajo han notado que ya no acepto hacer el turno de noche. He inventado excusas. He dicho que tengo problemas familiares, que mi esposa me necesita en casa. Pero la verdad es más simple y más aterradora. Tengo miedo. Miedo de volver a encontrarla. Miedo de que la próxima vez no desaparezca. Miedo de que la próxima vez, cuando abra la puerta trasera, ella siga ahí,
y que cuando finalmente me gire para verla de frente, descubra que hay cosas peores que un asiento vacío. Mi esposa me pregunta a veces por qué ya no duermo bien, por qué me despierto sobresaltado en medio de la noche. Le digo que es estrés del trabajo, que estoy cansado, que necesito unas vacaciones. Y es verdad, todo eso es verdad. Pero no es toda la verdad. La verdad completa es que cada noche, justo antes de quedarme dormido, siento un frío que se mete en la habitación. Un frío que no debería estar ahí. Y a veces, en ese momento entre la vigilia y el sueño, escucho el sonido de una puerta de auto abriéndose, el clic suave de una manija, el crujido de un asiento cuando alguien se sienta en él, y me pregunto si alguna vez se bajó realmente de mi auto aquella noche, o si todavía sigue ahí, sentada en silencio en ese asiento trasero, esperando el momento en que vuelva a bajar la guardia, esperando el momento en que vuelva a mirar por el espejo retrovisor y finalmente vea lo que hay detrás de toda esa cortina de cabello negro.